Muy buenas tardes a todos los jóvenes que nos están viendo ahí desde su casa. Pues les damos la más cordial bienvenida aquí a la reunión de jóvenes de Pan de Vida Tultepec. Y como les estuvimos diciendo, creo que fue hace 2 semanas, les estuvimos mandando unas invitaciones a que nos puedan hacer unas cuantas preguntas acerca de dudas que ustedes tienen. Y bueno, pues aquí y todo el equipo, acá muchachos, saluden, digan bendiciones, hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí, nos reunimos aquí para poder contestar esas preguntas que ustedes nos mandaron. Así es que les voy a pedir que se presenten desde allá, por favor. Sí. Hola, yo soy Ruth. Hola, yo soy Paco. Hola, soy Sharon. Hola, soy Richie. Hola. Mi nombre es Javier. Hola, me llamo Natalie. Yo me llamo Cristian. Yo me llamo Carla. Y yo me llamo David, mucho gusto. Entonces, pues como ven, somos un buen equipo, creo que estamos preparados para pues, todas estas preguntitas que tenemos aquí, ¿sí? Así es que creo que podemos responder, vamos a usar la palabra, responder las dudas que ustedes nos hicieron. Dale muchachos, va la primera pregunta, ¿están listos? Digan sí, digan wow, digan yeah. Ok, entonces sacamos la primera pregunta. Dice así: ¿qué necesito para formar parte del liderazgo de la iglesia? Ok, muchachos, entonces, ¿qué nos parece? Sí, Cristian, ¿nos puedes ayudar, por favor? Hola, con esta hola. pregunta? Bueno, pues el liderazgo es, pues antes que nada, puesto por Dios, ¿no? Él es el que te hace el llamado, Él es el que te pone ahí ante las cosas que necesitas mandar, ¿no? Gracias. Y bueno, a mí me recuerda, o me viene a la mente una cita, que es Romanos 13, te invito a que lo leas completa, y ahí, bueno, prácticamente te dirá, ¿no? Todo lo que necesitas ser para un líder, y pues Dios te va a hacer el llamado al final del día, ¿no? Entonces, Dios pone a los líderes, así sean buenos o malos, Dios no los elige, ¿no? Dios solo te pone líder, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Cristian. Siguiente pregunta, amigos, ¿están listos? Va. Sí. Siguiente pregunta dice así: si la visión de las autoridades de mi familia o iglesia no creo que sean correctas, ¿debo seguirlas o puedo ir en contra de ellos? Una pregunta bastante interesante, ¿no? Y extraña. No está bien. Natalie, ¿nos puedes por favor ayudar a responder? Bueno, pues algo muy importante es que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y algo muy importante es que Dios establece las autoridades, pero ya depende de cada persona si decide hacer lo correcto o no. Uno de los casos es el ejemplo de Saúl. Dios lo estableció como rey en el pueblo de Israel, sin embargo, él decidió hacer lo incorrecto. Entonces, es importante tener en cuenta que toda autoridad es establecida por Dios. Muy bien. ¿Alguien gustaría agregar algo más? Ahí la dejamos. Muy bien, muy bien. Sí, pero que sea cortito. Sí, claro. Pues adicional es como lo que acaba de decir Nat, ¿no? Pues también, aunque tu autoridad para ti no sea como lo que tú quieres, pues tienes que honrarla, porque al final del día, como lo puso Dios, pues al honrar a la autoridad también estás honrando a Dios, ¿no? Entonces, claro. Prácticamente eso. Claro. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Hay muchas preguntas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo rapidín. Siguiente pregunta dice: ¿de qué maneras una familia cristiana impacta a la sociedad que la rodea? ¿Ok? Le damos la palabra a Sharon. Sharon, por favor. Pues igual el micro. Gracias. Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla y es en base al testimonio que estás dando. ¿Qué ejemplo estás dando? Tanto puede ser en la iglesia, tanto fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que tus vecinos, qué es lo que tu familia está viendo de ti? Y de hecho hay un versículo que está en Primera de Corintios, es Proverbios 3:4, donde nos exhorta a la obediencia y dice que tengamos obediencia para poder
tener buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Entonces es más que nada eso, el tener buen testimonio. Muy bien. Muchas gracias, Sharon. Dios te bendice. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así: ¿consideras que las amistades aquí en la iglesia son reales o solo tienes una amistad por congregarte en el mismo lugar? Démosle la palabra, por favor, a Carla, por favor. Si le pasan el micro, muchas gracias. A la amiga Carla. Yo considero que sí, las amistades dentro de la iglesia pues deben ser reales, más también tenemos que tener cuidado, ¿no? Pues a qué persona le estamos abriendo nuestro corazón, como nos dice Proverbios 4:23, que cuidemos nuestro corazón, y al igual, ¿no? Pues una amistad es algo que se cultiva, ¿no? Y también, pues también en la palabra nos dice en Romanos 18:24 que pues también, ¿no? O sea, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo, ¿no? Entonces, si tú quieres tener amistades, pues también, ¿no? Hay que mostrarse primeramente pues un amigo. Wow. Muchas gracias, Carla. Continuamos con las preguntitas. A ver, este papelito está grueso. Está grueso. A ver. Está bien. Sí, es que me habló mucho su pregunta. Ok, dice: ¿qué pasa cuando oyes a un joven que dice que Dios le ha confirmado algo, pero es lo contrario? Dice, por ejemplo, Dios le ha dado un trabajo, pero lo aleja de Dios. Una confirmación de matrimonio, pero la relación no da frutos. De llevarse bien o decir tener algún talento de parte de Dios, pero ni siquiera eres bueno para ese talento. A ver, Carla, tú nos asombraste con tu respuesta anterior. Entonces, Bueno, también en la Biblia, ¿no? En Números 23:19 nos dice que, pues, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Entonces, si Dios le confirmó acerca del matrimonio, es porque viene de Dios, ¿no? Entonces, si la relación, pues, no está teniendo frutos, pues hay que examinar, ¿no? ¿Qué es lo que no está dejando que tenga frutos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en el trabajo. Yo considero que si Dios te va a dar un trabajo o te da algo, pues no es para que te alejes de Él. Y al final, ¿no? Como dice de los talentos, ¿no? Pues no se ve que sea bueno para eso, pues tal vez esa persona lo está desarrollando, ¿no? Está aprendiendo a usar el talento que pues Dios le ha dado, ¿no? muy bien, muy bien. Por ejemplo, algo que anexar aquí, todos aquí trabajamos, ¿no? Bueno, ¿quién tiene un trabajo? Levante su manita, ¿sí? ¿Sí? Ok. ¿Ustedes consideran que un trabajo, pues, cuando Dios te da un empleo, un trabajo, no es que, o no sé cómo explicar, no tiene lugar el decir, no me da tiempo, no tengo tiempo de ir a la congre? Bueno, ahorita ni nadie está viniendo a la congre, ¿no? Antes. No tengo tiempo de hacer nada, o de hacer de orar, ¿no? Eso sería un pretexto, ¿no? Como decir también en el matrimonio, pues, por ejemplo, Natalie, pues tú y yo sabemos que tú tienes tu matrimonio y yo el mío, no siempre va a haber roces, ¿no? O sea, va a haber, pues ahí hay unas... A ver, le pueden pasar el micro. Muchas gracias. Sí, o sea, van a haber situaciones, diferencias, y a pesar de que, obviamente, como dice David, podemos estar, obviamente, casados conforme a la voluntad de Dios, o sea, la palabra también dice, ¿no? En algún momento siempre van a haber situaciones, diferencias, pero aquí lo importante es estar, obviamente, establecidos en la palabra de Dios para saber cómo llevar esas situaciones. Claro, ¿no? Y bueno, los que, por ejemplo, le pueden dar el micrófono a mi amigo Ricardito. Ricardito, saluda a tu mami, Ricardito. Por ejemplo, Ricardo, tú estás estudiando una carrera. ¿Cuál es tu carrera? Comunicación. Y aparte tienes el talento de tocar la batería, ¿no? Sí. O sea, yo creo que indudablemente de tu estudio, o sea, Dios te da literalmente talentos para otras cosas, ¿no? Entonces, tú puedes decir, no, pues yo soy muy bueno, ¿no? Yo soy muy bueno en la batería,
o en alguna otra cosa, pero yo quiero estudiar pues esta otra carrera, ¿no? ¿Cómo puedes tú diferenciar eso? Para mí esto es bueno, pero a mí me gusta más esto, o yo estoy estudiando esto, pero quiero tocar la batería, ¿no? O sea, ¿las dos cosas son buenas para ti? Sí, creo que es algo de lo que Dios me ha podido dar. Sé que Dios no solamente da un solo talento, un solo don, Claro. sino te da aptitudes para hacer muchas cosas. Entre esas, pues yo me identifico con esas dos de la batería, que me dio el don y el talento de poder hacerlos, quizá. Y en comunicación me siento atraído hacia esa carrera, ¿no? O sea, tengo habilidades que me ayudan a poder realizarla de la manera correcta. Claro, muy bien. Ok, seguimos con las preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Dios te bendiga. Claro. Ok. Siguiente pregunta. Dice, si ves a un joven afuera de la iglesia, supongo, haciendo algo que no está bien, dice, ¿lo hablas con tus líderes o pastores, aun cuando tú también haces cosas incorrectas? Bueno, esta pregunta está un poco que choca, ¿no? Bueno, a ver, Francisco González, por favor, échanos la mano, ¿no? Qué propio. Recientemente, ahorita con estas temporadas, pasaron una película en el Canal 5 donde daba mensaje de Dios y recuerdo mucho y se me quedó grabado que Jesús les decía que por qué se fijaban en la paja que tenía el ojo otra persona cuando no se daban cuenta la viga que ellos tenían ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que principalmente es eso, que muy independiente de lo que hagan los demás pueden hacer y deshacer, principalmente es lo que tú estés haciendo, lo que tú estés expresando, compartiendo a los demás, principalmente, y ya después las demás personas, pues es punto y aparte, ¿no? Okay. Algo que nos tiene que quedar claro es de que con Dios todo, en algún momento todo sale a la luz. Entonces, si a ti te preocupa, si a ti te incomoda, en algún momento Dios va a hacer algo. Continuamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dice así, tengo un grupo cristiano en la escuela y he querido evangelizar dentro de ella junto con los chicos del grupo, pero nuestros horarios son distintos. ¿Cómo puedo equilibrar el tiempo de la escuela con el tiempo para compartir mi fe y que no afecte nuestro desempeño académico? Bueno, Natalie, ¿nos puedes ayudar con la respuesta? ¿Le pasan el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, pues yo creo que es importante poder repartirnos o delegarnos las tareas, como en su momento lo hizo Pablo con las iglesias. Y también sería importante echar mano de las tecnologías. En este caso, bueno, ya estamos en un ambiente en el cual las tecnologías están haciendo muy importantes y puede ser a través de lo que es la aplicación de Zoom o de videollamadas a través de chat o de Messenger, y todo esto son herramientas que como jóvenes nos pueden ayudar para seguir teniendo comunicación o poder evangelizar a los jóvenes. Muy bien. Continuamos. Muchas gracias, Natalie. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Están listos? Sí. Va, dice, ¿qué harías como joven si ves que un joven que se congregaba en el mismo lugar que tú se comporta de una manera dentro de la iglesia, pero afuera se comporta como realmente es y que oculta cosas que hace afuera? Le damos la palabra a nuestro buen amigo Richis. Richis, por favor. Bueno, creo que es importante que si tú conoces a ese joven, o aún no lo conozcas, pero quieres ayudarlo, creo que la mejor opción es exhortándolo con amor, claro está. No juzgándolo, sino animándolo a que pues, no siga haciendo lo que está haciendo, vaya, la redundancia. Voy a tomar del punto que dijo Paco hace unos momentos. O sea, todo sale a la luz en algún momento. Y de hecho, déjenme ver. Sí. En Lucas 8:17 dice que el versículo que dio Paco es todo sale a la luz en algún momento. Entonces, creo que la mejor opción es ayudándolo, exhortándolo y animándolo a que deje todo atrás.
¿sabes? Para que pueda mejorar. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quisiera anexar un poquito más? ¿No? ¿No? Creo que no. Ok, muchas gracias, Richie. Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, mejor esta no. Bueno, sí. Dice, ¿cómo saber cuando un joven, un hombre, aquí está entre paréntesis un hombre, está listo para formar una familia? Híjole, bueno. Quiero que, bueno, en esta pregunta, que me pueda apoyar Natalie, que pues, está casada, y yo estoy casada, entonces yo voy a responder, ¿vale? Creo que, no sé cómo piensas tú, Natalie, que una de las cosas que necesitamos ya para estar listos y tener una familia, una es la madurez, ¿no? Que reflejemos madurez, pero hay madurez espiritual y la madurez de responsabilidad, ¿no? que hay que tener, ¿no? Puedo poner que la madurez espiritual la necesitas. ¿Por qué? Porque aquí está hablando un hombre, un chavo. Así que, ¿qué se necesita? Bueno, yo creo que necesita integrarse con Dios sí o sí, porque Él va a ser cabeza, porque Él va a dirigir a una familia, porque en sus hombros va a estar la esposa y pues quién sabe cuántos hijos quiera tener, ¿no? Entonces, la madurez espiritual es necesaria, ¿no? Y en cuanto a la de responsabilidad, bueno, pues tú sabes, Natalie, no sé si puedes decir cómo sería un poco de la madurez de responsabilidad. Bueno, concuerdo mucho con lo que dice David. Es muy importante que estas dos áreas puedan ser cubiertas en este caso, no solamente en el hombre, sino también en la mujer, pero específicamente que la pregunta va enfocada hacia el hombre. Yo considero que en este caso, de parte del lado de la mujer, es muy importante la cuestión económica. Hay algo muy dicho que dicen que no solamente de amor vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que cuando un hombre ya tiene pensado el poder formalizar una familia, el poder casarse, pues que sí pueda tener a lo mejor un trabajo que pueda sustentar la familia, o sea, no solamente a él como ya persona solo, sino la familia. Entonces, sí es muy importante que en primera el hombre pueda tener un trabajo para poder llevar a cabo todos los gastos que implica todo esto. Y yo creo que también algo importante en donde ya puede determinar el que un hombre pueda casarse o no, es como decía David, ¿no? O sea, la cuestión de que ella pueda estar maduro espiritualmente en el sentido de saber y estar enfocado qué es lo que quiere, o sea, porque el matrimonio no es un juego. Y cuando tomas la decisión de casarte es para toda la vida, entonces que emocionalmente pueda estar decidido a lo que va a hacer, porque ya es un compromiso a lo que se va a enfrentar. Claro, ¿no? Porque aquí, como estaba especificando el hombre tiene que tener en mente que tiene que ser cabeza, ¿no? El hombre es cabeza, ¿no? Y entonces, no es cuestión de machismo, pero yo sé que sí es cuestión de espiritual. Tiene que saber dirigir una familia, ¿no? Como bien decías, no, pues no es un juego, no es algo que puedas dejar. Ahorita, pues desgraciadamente, no muchos matrimonios les es fácil, pues nos separamos, nos divorciamos, nos vamos a michas y pues cada quien para su lado, ¿no? Y yo creo que eso ha enfermado mucho a los jóvenes, ¿no? Ahora, bueno, algo también importante es que no se establece como tal una edad, que tú digas a esta edad te tienes que casar, pero sí hay ciertos parámetros que nos mencionan para poderte casar. En este caso, por ejemplo, un joven de 15 años, pues no está en la disposición, o de 18 años en poder formalizar un matrimonio. Tiene que ser un joven que en este caso, si a lo mejor está estudiando una carrera, pues tiene que terminar su carrera para poder obtener un trabajo y poder sustentar a la familia. Y si en dado caso hay un joven que dice, bueno, yo no tuve una carrera, bueno, que entonces puedas tener un trabajo que pueda sustentar a tu familia. Entonces, más o menos calculándolos por edad, pues sería después de los 20 años en donde ya podrían empezar a pensar en formalizar una familia. Claro, ¿no? Se supone que a los 20 tenemos que ser productivos, ¿no? Sí. Por lo menos tenemos que ya tener un ingreso, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿No están? Va, bien. No está en triste. Ok, continuamos, muchachos. Ok,
esta pregunta para mí es importante, para mí, no sé, para usted, ¿no? Dice, ¿es necesario o es necesaria una carrera, o sea, ya terminada, para servir a Dios de la forma más adecuada, o solo es algo permisivo? Y bueno, quiero dirigirme también, Natalie, ¿nos puedes mostrar tu opinión? Pues yo considero que sí es importante el que podamos estar preparados para así poder servir a Dios, ya que entre más preparados estemos en el ámbito laboral, obviamente vamos a poder alcanzar mayores lugares, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito laboral. Entonces, yo considero que es importante el que como hijos de Dios podamos prepararnos en diferentes áreas, ya que el reino de Dios no solamente es compartir la palabra, sino podemos alcanzar el reino de Dios a través de muchas formas. Entonces, entre mayor estemos preparados, podremos alcanzar mayores lugares. Entonces, la carrera sí o sí te ayuda a mejorar muchas cosas, ¿no? No sé si estamos de acuerdo, yo creo que sí, ¿sí? El estudio, cuando tú estudias algo y después lo pones en servicio, pues es como si tuvieras mucho, pues de dónde agarrar, ¿no? Para hacer tu trabajo. No estamos descartando que hay gente que sirve y pues a lo mejor no tiene una carrera como tal, ¿no? Pero estamos enfatizando que cuando tú tienes una carrera y después empiezas a servir a Dios, tienes mucho de dónde jalar, no tienes mucho, no te ves como que en un tope de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué más puedo hacer? ¿No? Sino al contrario, yo creo que fluyen las ideas, ¿no? Por así llamarlo. Muy bien, muchas gracias, Natalie. Seguimos con nuestras preguntas. Siguiente pregunta dice, si Dios te pidiera dejar todo lo que te pone feliz, híjole, ya no me gustó la onda, pero va, no, la respondemos. Si Dios te pidiera dejar todo lo que te pone feliz, lo que te llena en este tiempo para seguirlo a Él, ¿lo dejarías por seguir a Dios aun cuando tu futuro sea de escasez? Bueno, yo creo que esta pregunta es un poco contradictoria, ¿no? A sí misma. Vamos a dejar que Ruth, por favor, ¿nos puedes deleitar con una respuesta, por favor? Claro que sí. Bueno, yo no me imagino a Dios diciéndole a sus hijos, ¿sabes qué? Te voy a quitar eso porque te quiero ver infeliz. O sea, claro, Dios ¿no? quiere, lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Y en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y obviamente si tú amas a Dios y si viene de Dios, las cosas que, si en este caso vas a dejar, es por un propósito. Y Claro. si tú vas a entregar algo a Dios, es porque Él te va a entregar algo mucho mejor. Muy bien. ¿Alguien más desea concluir con esta respuesta? ¿No? ¿Estamos bien? A ver, Carla, ¿nos pueden dar el micrófono a Carla? Anda para allá. Es que al final de la pregunta dice, ¿no? Que bueno, ¿puedes repetir? Bueno, nada más lo último, por favor. Sí, es que ¿qué crees que ya la revolví? Bueno, hablaba acerca de... Aquí está. Sí, dice, al final de la pregunta dice, ¿lo dejarías por seguir a Dios aun cuando tu futuro sea de escasez? Nada más enfocarme, ¿no? A ese punto donde dice que tu futuro sea escasez, ¿no? O sea, también no me imagino a Dios pues dándonos un futuro de escasez, ¿no? Porque es lo que no es algo que Dios quiere, ¿no? Al contrario, ¿no? Como sus hijos, Dios quiere que pues nosotros seamos pues personas bendecidas o prósperas. Ok, no, yo no, pero ya traigo el mío. Pero yo sí puedo decir que a lo mejor para probar tu corazón Dios te puede pedir algo de ti. Ha habido aquí gente que Dios le ha pedido literalmente, no toda la gente, pero algunas personas, Dios sí les ha pedido dejar su empleo para servir al Señor, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? No es el futuro no es de escasez, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo que cuando Dios te quita algo, te pone algo mejor, ¿no? Lo reemplaza por algo mucho mejor. Entonces, todos estamos de acuerdo en que no hay futuro de escasez con Dios, ¿no? O sea, como que ahí, no sé qué pasó con esa pregunta, pero no hay, ¿no? Pero Dios te puede, para probar tu corazón, para incluso quitarte de comodidad, ¿no? Dios te puede quitar y te puede decir, ¿sabes qué? Déjame tu empleo, ¿sabes qué?
no sé, deja lo que estás haciendo, como igual a Jesús le dijo a mucha gente, ¿no? Pues deja eso y sígueme. Y entonces yo creo que les fue mejor, bueno, a los que decidieron desaceptar, ¿no? Muy bien, continuamos. Equipo dorado. A ver, esta pregunta se ve gruesa, ¿y sí? Ahora sí, esta es la pregunta gruesa que yo quería llegar. Muy bien. Vamos a leerla. Está muy largota. Vamos a tratar de hacerla por partes, ¿vale? Dice, porque aquí está involucrando a un personaje. Dice, Martín Lutero. Lutero, va. Dice, fue un activista que aún hoy en día es reconocido. Claro que sí. Dice, él protestó ante sus líderes en defensa de la verdad, pero también realizó textos contrarios a Dios, como el texto titulado Sobre los judíos y sus mentiras. Este cuate es un teólogo el que preguntó esto. Pues está, Sí, se ve que la estudió. se ve que la estudió, ¿no? Se ve que la googleó. La sacó de internet. Dice, sobre los judíos y sus mentiras, dice, ¿dónde llamaba a eliminar al pueblo de Dios? Está la pregunta, bueno, es una de las muchas preguntas que viene acá, dice, ¿debemos los cristianos protestar socialmente ante las injusticias o debemos obedecer a las autoridades aunque ellos no defiendan los valores que nosotros amamos? Órale. Ok, pues vamos a dejar, Javi. Javi, por favor, ayúdanos. Te vemos muy callado, Javi. Ok, vamos a partir de un versículo primero. Romanos 13, del 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender que las autoridades han sido puestas por Dios. No podemos ir en contra de una autoridad, puesto que estaríamos yendo en contra de Dios mismo, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que nosotros tenemos que respetar, y si nos vamos a manifestar, no es que no nos manifestemos, nos manifestemos de manera correcta, ¿no? De manera pacífica. Por ejemplo, hay manifestaciones que van en contra del aborto. Evidentemente no estamos a favor del aborto, porque nosotros estamos a favor de la vida, porque Dios es vida, pero es importante que lo hagamos de una manera pacífica, ¿no? De una manera respetuosa, responsable, ¿no? Siempre que lo hagamos respetando nuestra comunidad, nuestras autoridades, las personas, y no yéndonos a actos de violencia. Muy bien. Primero, para responder la primera parte. Ok. Vamos a leer la otra pregunta. Tú mismo, Javi, ya que estás ahí entrando en calor, dice... Ahora dice, al no protestar, ¿crees que se renuncia a una de varias acciones que podemos utilizar para defender nuestros valores? Ok, creo que no. ¿Qué digo? ¿Hay más? ¿No hay más? Bueno, no, yo creo que no se renuncia. Es importante que tú, como joven cristiano, aprendas también a respetar y esperar los tiempos de Dios, y el tiempo en el que Dios va a actuar, y el tiempo en el que Dios va a obrar. Hace rato lo comentaba alguien, ¿no? Puedes orar, eso es súper importante, ¿no? Podemos estar muy frecuentes en nuestra oración, y a través de eso, pues nosotros también estamos haciendo mucho. Pero hay que esperar los tiempos de Dios. Dios es el que va a obrar, y Dios va a hacer en su tiempo perfecto y correcto, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos por qué sentirnos como desanimados porque no estamos haciendo algo, sino al contrario, ¿no? Podemos esperar en lo que Dios va a hacer en su momento perfecto y correcto. Ok, muy bien. Ahora viene, dice, si la respuesta es que los cristianos no deberían protestar, ¿por qué se sigue recordando a aquellos que lo hicieron, aún sabiendo que sus ideales, no iban conforme a la voluntad de Dios? ¿Lo vuelvo a repetir? No, está bien. Bueno. Ok, nada más es importante que nosotros como jóvenes
tengamos, bueno, la iglesia en general tenga un evangelio cristocéntrico, ¿no? En todo siempre Cristo, Dios es nuestro centro. No podemos salirnos de ahí. Tenemos algunas ayudas, tenemos algunas referencias. Por ejemplo, en este caso, en la pregunta, él usa a Martín Lutero como su referencia. Pero tú no puedes tomar como una verdad absoluta lo que él haya dicho o los ensayos, las tesis que haya propuesto, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a estudiar un poquito sobre Martín Lutero, vemos algunas tesis que él hace en contra de la Iglesia Católica y está bien, o sea, Dios usa esas cosas, ¿no? Para ayudar a que el reino de Dios se extienda, pero no quiere decir que es una verdad absoluta, ¿no? O sea, Dios usó a Martín Lutero así como usa a otros autores, solamente los usamos como referencias. Más sin en cambio, nosotros no podemos hacer como una verdad absoluta lo que ellos dicen, ¿no? Los recordamos porque son momentos importantes en la historia, ¿no? Que marcaron el cristianismo y cómo se fue extendiendo. Más sin en cambio, no podemos tomarlos como una verdad absoluta. Siempre Cristo es nuestro centro, Dios es nuestro centro y nosotros partimos de la palabra de Dios siempre. No podemos salirnos de ahí. Lo que dice la Biblia es nuestra verdad. Y de ahí puede haber otros comentarios adicionales, pero no es que nosotros los tomemos como una verdad, ¿no? Entonces, así como cuando uno estudia, toma referencias de varios libros y de varios autores, está bien, ¿no? Pero sabemos que siempre hay una verdad, ¿no? En una fórmula matemática siempre hay un resultado. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios y la Biblia es lo que vamos a respetar siempre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Javi. Entonces, también, ya son todas las preguntas. También cabe mencionar, ¿no?, que en nuestro mejor libro para investigar, para ver, es la Biblia, ¿no? No creo que estas historias, por ejemplo, como Martín Lutero, si tienen la oportunidad, no es comercial, pero está su película, está su vida, es muy buena, o sea, que la vean y que puedan ver cómo realmente fue como hizo las cosas Martín Lutero, ¿no? Vamos a trasladarnos a esa época, o sea, era una época donde el cristianismo, nada, ¿no? Y en donde él leyó la Biblia y se atrevió a hacer lo que dice la Biblia, ¿no? Y obviamente tuvo que confrontar a las autoridades en ese tiempo y decir, eso no dice la Biblia, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde pegó tanto, porque mucha gente empezó a decir, pues cierto, eso no dice la Biblia, ¿no? Una de las cosas que las cuales pegó, yo creo, es que tenían que pagar para que se les perdonara el pecado, ¿no? Y Martín Lutero dijo, no, pues nada más con que tú te arrepientas y pidas perdón, no necesitas pagar nada, porque el precio ya se pagó, ¿no? Entonces yo creo que también es bueno que si van a investigar ese tipo de libros, que se puedan trasladar a esa época y realmente ver cómo eran esas cosas, ¿no? En ese entonces, el contexto, ¿no? Digo, ahorita, ¿no? Estamos viviendo ya en otro tiempo. Tu referencia tiene que ser Dios, o sea, tu referencia tiene que ser Dios, lo que dice la Biblia, porque eso es la pura verdad absoluta, ¿no? Entonces, creo que el investigar y pues revolver todo con no sé, pues con lo que está pasando aquí, no creo que sea muy bueno, no creo que sea muy sano, sino al contrario, yo creo que nos va a confundir un poco más en cuanto a la Biblia, en cuanto a Dios. Entonces, muchas gracias, Javi. Gracias, Dios te bendiga. Seguimos con las preguntas, vamos a hacer un poco más rápido porque hay muchas preguntas. Entonces dice, siguiente pregunta, ¿crees que es importante aparentar dentro de la iglesia, por ejemplo? Bueno, otra pregunta que ahorita comentamos, dice, una pareja homosexual quiere asistir y servir dentro de la iglesia, órale, pero no están listos para modificar su relación, o sea, vamos a poder ponerse en orden, ¿no? Pregunta, dice, ¿se les permitiría, considerando que ninguno de nosotros ha dejado el pecado por completo, sino que tratamos de alcanzar la estatura del varón perfecto? Ok, entonces vamos a pedirle, le pedimos a Sharon, por favor, ayúdanos ahí con... Bueno, primero que nada, no es bueno aparentar. No puedes aparentar algo delante de los ojos de Dios porque al fin y al cabo
todo va a salir a luz, como ya siempre lo han dicho, Paco, Richie, todo sale a la luz, o sea, no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Me baso en Proverbios 28:13, donde dice que no aparentes porque pues no vas a prosperar, más bien que nos alejemos y nos apartemos del pecado, o sea, porque pues no está correcto. Y la pregunta en donde dice que si pueden servir, la respuesta es no. Claro que pueden asistir, porque ahí también dice que si pueden asistir, claro, son bienvenidos, pero servir como tal no. Primero creo que ellos tienen que pues tener la convicción de lo que están haciendo y pues querer ser restaurados. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Cortito. Sí, bueno, lo que tengo así en la cabeza es el inicio de la pregunta donde dice que una pareja de homosexuales y además dice que como que tiene la conciencia de lo que está haciendo, porque dice que está buscando llegar a la altura del varón perfecto y demás. Entonces simplemente yo creo que esa persona tiene solita la respuesta, porque dice que tiene el cuestionamiento si puede servir o no, pero él mismo sabe que está haciendo las cosas incorrectas. Entonces yo creo que para todo, no nada más para servir, sino para un empleo o para estudiar, sí o sí tienes que hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces él solito tenía la respuesta. Muy bien. Por favor, Cris. También cortito, ¿verdad? Sí, cortito. A mí me llegó a la mente un versículo, porque dice aparentar, ¿no? Si puedes aparentar. Pero bueno, pues primero que nada, para mí el versículo que me llegó es Lucas 12, 2, que dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, prácticamente pues lo que decía también Richie, ¿no? Que pues todo al final del día se va a saber, y si tú lo quieres aparentar o lo quieres ocultar, pues va a salir a la luz, ¿no? Entonces, pues siempre hay que manejarnos con la verdad y ser transparentes, ¿no? Yo algo gracias, Cris. Yo algo que he visto y he aprendido es que aquí también ya entra mucho cómo Dios le habla a la autoridad de esa iglesia. Por ejemplo, ha habido casos, algunos casos de iglesias, no vamos a decir nombres de iglesias, pero que han dado testimonios de que han dejado, ¿no? Que está a lo mejor una pareja homosexual o pues no sé, de lo que sea, hombre, mujer, ¿no? Esté en la iglesia y sirva, pero yo creo que primeramente pues es preguntarle al Señor cómo le vamos a hacer con esta persona. Todas las iglesias que le hacen esta pregunta a Dios, yo creo que Dios les dirá su modo, ¿no? Su método, qué hay que hacer, ¿no? A lo mejor unas iglesias les puede decir, no sé, Dios les puede decir sí o Dios les puede decir no. Pero yo sé que en cada iglesia hay un plan diferente de cómo evangelizar y cómo tratar a la gente. Por ejemplo, aquí estamos en Tultepec, Dios le reveló al pastor ya un plan, ¿no? Le reveló una estrategia para Tultepec, cómo tratar a la gente, cómo tratar a la gente que llegue con este tipo de preguntas o noticias, ¿no? Y a lo mejor si nos trasladásemos a Estados Unidos o yo qué sé, tiene otro plan, o sea, pero es el mismo Dios, ¿no? Es el mismo evangelio. Entonces, claro, ¿no? Entonces, es importante, sí, aparentar no se puede, ¿no? Como bien lo comentaban. Y yo también concuerdo con lo que decía Paco, que pues ¿cómo responde también, por ejemplo, la vuelvo a leer. Considerando que ninguno de nosotros ha dejado el pecado por completo, sino que tratamos de alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea, puede ser que sea un chavo que pues conoce, que está conociendo de la palabra, ¿no? Y alguien que conoce de la palabra o ignora la palabra para pecar, ¿no? ¿Sí? O está ahí esa espinita de decir, pues estoy haciendo algo malo, ¿no? O sea, yo creo que tampoco podemos ignorar ese tipo de cosas, ¿no? Si tú conoces la palabra, sabes lo que hay que hacer, entonces pues hay que hacerla, ¿no? Entonces, por eso Dios a veces nos dice, o eres o no eres. Intentar aparentar es como estar en medio, ¿no? Y estar en medio, pues a veces es peor de que ser o no ser, ¿no? Muy bien, continuamos. Siguiente pregunta. Dice,
¿Cómo podemos honrar a los padres si por alguna razón los padres no son cariñosos? Richie, ¿nos puedes deleitar, por favor? Sí. Bueno, regresando a la pregunta. Es chistoso porque la Biblia no habla acerca de condicionar para poder honrar a una autoridad, ¿no? O sea, Ok, muy ya habían dicho anteriormente que una autoridad es puesta por Dios, pero no dice que tienes que honrarla si te trata bonito, si te compra lo que quieres o te consiente. O sea, no pone una especificación tal cual. ¿Puedes poner música para esperar? Güera, estoy buscando un versículo. Algo como elevador, así, medio chido, modernón. Ya. Dice en Mateo 19:19, dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. O sea, en sí, no pone un condicionamiento para poder hacerlo, Claro. o para deber hacerlo más bien. O sea, si no son cariñosos, simplemente es obedecer a Dios. Y como ya lo había dicho Chris, o sea, en cuanto tú honras a tu autoridad, que en este caso son los padres, inmediatamente estás honrando a Dios. Ok. Entonces, por ejemplo, podamos decir que, bueno, aquí dice de cariñosos, ¿no? Pero, Natalie, ¿quieres decir? Bueno, yo creo que algo importante ahorita que en este lado que estamos, por ejemplo, en este caso yo como mamá, es que muchas veces no se les enseña a los padres a ser padres, entonces a veces pueden cometer esos errores. Pero cuando en este caso a lo mejor si el hijo dice, ¿cómo le hago para poder honrar a mi padre si a lo mejor no estoy recibiendo amor o no son cariñosos conmigo? Algo muy importante que a lo mejor como hijo se puede hacer es orar por tus padres, o sea, el que tú puedas orar por tus padres y decirle, ¿sabes qué, Dios? O sea, yo quisiera que tal vez mi papá, mi mamá me diera un abrazo, me dijera te amo, estuviera conmigo. O sea, Dios siempre va a actuar de una u otra manera. Como lo establece Ricardo, o sea, nuestro deber como hijos es siempre honrar y respetar a nuestros padres, independientemente de cómo ellos puedan ser o si no recibimos lo que tal vez quisiéramos. Pero como hijos, conociendo de la palabra de Dios, sí podemos hacer mucho el poder estar orando por nuestros padres. ¿Para qué? Para que el corazón de ellos cambie tal vez. A lo mejor ellos no se dan cuenta de la situación en la que están obrando, o puede que sí, pero nuestra posición como hijos no es juzgar, sino es el poder orar para que Dios pueda obrar en sus corazones. Gracias. Gracias, Natalie. Continuamos con nuestras preguntas. Siguiente pregunta dice, ¿cómo se pueden hacer a un lado las inseguridades de cada miembro de la familia para poder lograr un altar familiar constante? Dejemos que Paquito nos respondes, por favor. Está en el Face. Por aquí son los datos, ¿no? ¿Me repites la pregunta? Híjole, No es que no te estuviera poniendo ¿qué atención. crees que ya la revolví? Ni nada de eso. Bueno, ¿cómo podemos, para hacer un altar familiar constante, cómo podemos hacer a un lado las inseguridades de la familia? Ok, bueno, yo creo que principalmente teníamos que acentuar qué es lo que es un altar familiar. Creo que viene en Proverbios y dice... Musiquita. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es temor de Jehová. Los insensatos desaprecian la sabiduría y las enseñanzas. Entonces yo creo que hay que tener como principalmente qué es lo que se logra en el altar. De igual manera en el libro de Tesalonicenses dice... 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces yo creo que
El altar familiar es para que se animen unos con otros, para que pueda uno pedir por las necesidades del de al lado. De igual manera, yo pienso que una persona tiene que estar como tomando el control, llevando este tiempo. También va a depender mucho de cada familia, ¿no? Alguna vez lo comentaba con el pastor y me hacía referencia a que a veces nada más hace una vez a la semana, pero en casa por algunas necesidades tuvimos que hacerlo incluso diario. Entonces va a depender de cada familia, pero yo creo que principalmente es la unidad, que puedan estar todos en un mismo sentir, que pueda ser un solo cuerpo, para que no haya esas inseguridades, ¿no? Entonces sería como que invitarlos a las personas que no participan de ese altar, para que puedan como irse integrando poco a poco. Ok. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿No? Muy bien. Bueno, pues por cuestión de tiempo tenemos que cortarle hasta aquí y damos muchas gracias, sí, a todos. Gracias, chavos, gracias, muchachos, por su cooperación, su conocimiento. La siguiente semana vamos a continuar con el panel número 2, ¿vale? Aquí hay preguntas todavía por cuáles tenemos que responder. Entonces, muchísimas gracias y Dios les bendiga, les amamos. Bye.